Vamos en este momento a pedirle al Señor que sea Él el que nos esté hablando, que sea Él el que esté en este momento ministrando nuestras vidas, porque lo necesitamos, porque necesitamos de Él, y por eso es que estamos aquí, hermanos, reunidos. Hermanos queridos, cuenta un testimonio que se encontraba una pareja en un vehículo, seguramente lo han escuchado muchas veces a este testimonio, yo lo voy a sintetizar. Esta pareja se encuentra en un vehículo transitando, después de haber salido de un hotel, alojamiento, llegan a una casa de comidas, piden comida, piden hamburguesas, le entregan por una ventanilla, porque era en Estados Unidos, donde es otra forma de se brinda el expendio de estas hamburguesas tan famosas. Le dan el papel, o sea, el paquete, ellos se van. Cuando hacen un par de cuadras, abren para comer, se dan cuenta que en vez de que hubiese hamburguesas, había mucho dinero. ¿Sí? Había mucho dinero. Entonces, esta pareja, ¿qué hace? Retorna al comercio y le dicen de que se habían equivocado, que ellos habían pedido 2 hamburguesas y que lo que había ahí era dinero y que eso no les correspondía y que venían a devolverlo y a reclamar sus hamburguesas. Entonces, la empleada le dice, espera un momento que quiero hacerlo hablar con el gerente. No, pero ¿por qué? Dice, si yo simplemente venimos a devolver, dice, este dinero que no es nuestro. No, pero por favor, espere. Bueno, ya viene el gerente, los habla, los recibe, los felicita y le dice, lo que yo quiero pedirle son sus datos, por favor. Quiero pedirle sus datos porque esto es merecedor, es digno de destacarlo, es digno de darlo a conocer en los medios de televisión. Nosotros tenemos gente amiga en un programa de televisión y lo vamos a sacar allí a este testimonio. Y estas personas, este hombre y esta mujer, estaban empecinados en que no querían. ¿Pero por qué no quieren? Dice, no queremos ningún reconocimiento. En síntesis, tuvieron que sincerarse y decirle al gerente de este negocio, de este comercio, de que el hombre le dijo que la mujer que estaba con él no era su esposa. O sea, que estaba adulterando. ¿Qué rescatamos de este testimonio? 2 cosas. La primera, que fueron honrados. Devolvieron lo que no les correspondía. Hasta allí vamos bien. El otro tema, y qué tema, vaya qué tema, que estaban siendo honrados, pero no había integridad. Porque ambos eran casados, ambos tenían su matrimonio y estaban en adulterio. Estaban pecando contra Dios, estaban pecando contra sus propios cuerpos y estaban pecando contra su cónyuge. Entonces, hermanos, podemos ser muy honrados, pero el tema es la integridad. La integridad no siempre se ve, porque la integridad se practica y se lleva a cabo en lo secreto. Y el tema que vamos a hablar esta tarde es la integridad, hermanos. El diccionario lo define a integridad como entereza moral. Es una definición, no se rompieron mucho la cabeza, ¿no? para poner. Otro significado es integridad, se traduce como honradez, presten atención, honestidad, respeto por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia, firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Son características, caracteres de lo que es la persona íntegra. Pero nosotros vamos a ir a la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a ir a la palabra de Dios. Filipenses, capítulo 4, por favor, versículo 8.
Filipenses capítulo 4, versículo 8, un versículo muy conocido. Como siempre digo, seguramente más de uno lo sabe de memoria, o no. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En este versículo, en esta porción de la palabra de Dios, podemos encontrar palabras interesantes. Yo no es que lo voy a sacar del contexto, pero sí tratemos de buscarle otro enfoque. Habla de todo lo que es verdadero y lo vamos a leer en otra traducción. Marco, ¿tenés ahí, por favor, no tenés el... Ah, no tenés el... Perdón, Filipenses 4.8, lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Filipenses 4.8. Dice así, la palabra de Dios lo traduce en una forma muy clara. Dice, por lo demás, hermanos... No, y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Escuchen bien, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Lo traduce la nueva traducción de esta forma. Hermanos, es que el creyente, el Hijo de Dios, debe concentrarse en lo verdadero. Todo lo que proviene de Dios es verdadero, es verdad. Todo lo que proviene de las Escrituras es verdad, es verdadero. Pero muchas veces nos enfriamos un poco, nos descuidamos y nos concentramos en lo que no es verdadero. Nos concentramos y recibimos el suministro de otros medios, que no es la fuente adecuada. También habla de la honestidad, habla de lo justo, de lo puro, de lo amable, de virtud alguna, de digno de alabanza. Podemos con estos atributos un poco definir la persona que es íntegra. O tener en cuenta estos detalles, ¿para qué? Para nosotros perseverar y practicar lo que es la integridad. Pero, antes de avanzar, este versículo nos guía más que todo a la integridad moral. Pero también está la integridad espiritual. Fíjense ustedes lo que dice Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 22. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 24. Dice así el escritor: fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Recto para con el hombre íntegro. ¿Sí? ¿Saben de qué habla acá? De la integridad espiritual. Hermanos, es que no podemos tener integridad moral si primero no tenemos integridad espiritual. Una cosa nos lleva a la otra. Primero debemos tener integridad espiritual. ¿Qué es la integridad espiritual? La fidelidad a Dios. Primero, obvio que tenemos que ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, vamos a tener integridad espiritual siéndole fiel a Dios, imitando su fidelidad, imitando el amor de Él, siendo constantes en practicar la palabra de Dios que Él nos enseña y que nosotros aprendemos cada día. En eso consiste la integridad espiritual. Y esta práctica me va a llevar y va a fortalecer y va a afianzar en mí y va a echar raíces en mi vida la integridad moral. El Hijo de Dios se debe caracterizar por la integridad moral. Proverbios
Proverbios 20, verso 7. Les invito a que me acompañen a leer. Proverbios 20, verso 7. Estamos viendo consejos. Estamos viendo también algo muy importante que leímos recién. Cómo Dios bendice y es recto con el que es íntegro con él. Proverbio 27 dice así la palabra de Dios: camina en su integridad el justo. O sea, el justo, el que es justificado, fue justificado por la obra de Cristo, debe caminar en integridad. Dice, camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Fíjense ustedes qué importante es la integridad. El justo, o sea, los hijos de Dios, debemos caminar en la vida, o sea, transitar, vivir en integridad. ¿Cuál es la consecuencia? Que nuestros hijos van a ser dichosos, van a ser bienaventurados por nuestra integridad para con Dios. Otro versículo, Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 6. San Lucas, capítulo 6, versículo 31. Dice así el Evangelio de San Lucas. Fíjense ustedes qué importante es la integridad. Primero y principal para Dios, nuestro Padre Celestial, porque tenemos consejos, enseñanzas en cuanto a la integridad. Lucas 6, 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Te gusta que nadie te falle? ¿Te gusta que no te mientan? ¿Te gusta que no te engañen? ¿Te gusta que no te hagan trampa? Como te gusta que te traten, vos tenés que tratar a los demás. Yo tengo que tratar a los demás. ¿Sí? Porque es real la ley de la siembra y la cosecha, hermanos queridos en el Señor. Lo que sembramos es lo que cosechamos. Y la palabra de Dios es incuestionable, porque la palabra de Dios es infalible, es inerrante. Hermanos, como nos gusta que nos traten, como nos gusta que nos respeten, como nos gusta que nos honren, así nosotros debemos hacer con nuestro prójimo. Y esto comienza en casa. Comienza con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros hermanos en Cristo, con la sociedad en general. Segunda a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 7, verso 2. Segunda a los Corintios, capítulo 7, verso 2. Dice así: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Fíjense ustedes qué acciones: agraviado, corrompido, engañado. Dice el apóstol que ellos no habían agraviado, ni habían corrompido, ni engañado a nadie. ¿Sabe de qué está hablando el apóstol? Que ellos estaban actuando con integridad. Ellos estaban actuando con integridad. Está expresando aquí la integridad en acción, en la práctica. ¿Vamos bien? ¿Vamos hilvanando? ¿Vamos articulando los versículos bíblicos a esta enseñanza, hermanos? Bueno, seguimos en 2 Corintios, pero capítulo 4, verso 2. Dice así el apóstol. Dice el 1, para entender un poco, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos o no claudicamos. Verso 2 dice: antes bien, renunciamos, fíjense ustedes, a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios.
Fíjense ustedes, ¿no? Qué importante. El apóstol dice que ellos habían renunciado a lo oculto, a la dualidad, al doble sentido, a lo vergonzoso ante los ojos de Dios y ante los ojos humanos. Qué feo es cuando te descubren en una mentira. Qué feo es cuando te descubren en algo que es malo, que es hiriente, que es desagradable ante los ojos de Dios. La persona que hace eso es porque anda con astucia. El Hijo de Dios debe ser limpio, debe ser puro, debe ser transparente, debe ser manso y no querer adulterar la palabra de Dios. Porque saben que muchas veces cuando una persona, un creyente, es descubierto en un pecado de esas características, ¿qué es lo primero que hace? Trata de torcer las escrituras para justificar su acto. Y aquí el apóstol dice que ellos no adulteraban la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recordándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Podríamos extendernos un poco en el comentario y en la interpretación de este versículo, pero qué importante renunciar. Ahí renunciarse fue una de las palabras que traduce la palabra renunciar, es despojarnos de lo oculto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de integridad. Porque acá nos podemos estar mostrando una cara. Aquí podemos incluso orar de una manera, pero nuestro corazón, nuestra mente, está pensando, está maquinando o está diciendo otra cosa. Y eso es falta de integridad. El Señor tenga piedad, tenga misericordia de nosotros y nos ayude verdaderamente a estar encaminados en la verdad. Hay un ejemplo hermoso que está en Daniel. El primero que lo encuentre le voy a pedir que lo lea. Daniel capítulo 6. ¿Tenemos? Bueno, Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4, por favor. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, ¿hasta qué capítulo me dijo? Versículo 4. Bueno, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Miren ustedes cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice, Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Presten atención. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Y bueno, después conocemos el relato, ¿no? Que le tienden una trampa, por eso termina en el foso de los leones, Daniel, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que les invito a que aprendamos de esta porción de las Escrituras? Que el ser íntegro muchas veces nos va a traer problemas. El ser íntegros va a provocar envidia, va a provocar celo, va a provocar ira. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Nosotros somos llamados a ser íntegros, hermanos. Salmo 7:8. Salmo 7, verso 8. Dice el Salmo 7, verso 8, Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Estoy preparado yo para en este momento arrodillarme ante el Señor y decirle, Señor, júzgame conforme a mi justicia y a mi integridad? Ustedes, mis hermanas y mis hermanos, ¿están en condición en este momento de arrodillarte ante el Señor y decirle, Señor, júzgame o analízame o examíname en este momento de acuerdo a cómo es mi justicia y cómo es mi integridad ante ti? Quiere el Señor que en este momento todos estemos en condiciones. No olvidemos que el Señor todo lo ve, el Señor todo lo sabe. Y dice Gálatas 6:7 que no nos engañemos a nosotros mismos porque el Señor no puede ser burlado, no puede ser engañado. Hermanos queridos, vivir con integridad es hacer lo que uno sabe que es correcto de acuerdo a las Escrituras, ya sea en público o en privado. Y tenemos un ejemplo hermoso en la Biblia. Hay muchos ejemplos, pero hubo uno que me impactó. Las parteras egipcias en Éxodo. Los invito a que lo leamos porque por las dudas no lo recordemos. Éxodo capítulo 1, verso 7. Éxodo 1, verso 7. Dice así. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y el verso 9 dice, aquí el pueblo de los hijos de Israel era mayor y más fuerte que nosotros, decían los egipcios. ¿Sí? Así que por eso es que sabemos que qué había que hacer con todos los niños egipcios que nacieran. ¿Qué había que hacer? Exactamente. Y las parteras se mantuvieron firmes ante Dios. Le fueron fieles a Dios antes que al rey terrenal. Y uno de esos niños que ellas tendrían que haber matado, ¿quién era? Moisés. Amén por esa fidelidad de esas parteras. Sabiendo lo que les podía costar, sabiendo lo que podía acarrear, qué consecuencias podía acarrear para sus vidas. Fueron fieles a Dios primero antes que al rey terrenal. Hermanos, que aprendamos de estas parteras egipcias, de serle fiel a nuestro Padre amado, a pesar de lo que nos pueda costar. Hay hermanos que en este momento, por serle fiel a Dios, les ha costado, les está costando la vida. Pero bueno, están ya en la presencia del Todopoderoso. Hermanos, es serle fiel a Dios y por ende, serle fiel, ser íntegro con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos, con lo que sea, es ser bendecidos. Porque Dios bendice al Hijo de Dios que es íntegro, Dios lo bendice con seguridad, con protección, con provisión, con sabiduría. Amén. A los hijos fieles, a los hijos íntegros, el Señor los bendice. ¿Quieren ejemplos? Sadrach, Mesach y Abednego entraron al horno de fuego porque antes de adorar una estatua ellos prefirieron adorar al único Dios vivo y verdadero y no se amedrentaron. Y el Señor bendice la fidelidad que el Señor Jesucristo mismo
estuvo con ellos y no salieron ni con un cabello chamuscado, porque Dios bendice la fidelidad, hermanos, porque Dios es fiel. Y en estos tiempos, hermanos queridos, se ha desvirtuado mucho este valor que es la integridad. Y nosotros los hijos de Dios nos debemos caracterizar por la integridad. Pero recordemos, la integridad no se ve muchas veces. No se ve. Con mi esposa escuchábamos anoche una enseñanza donde este predicador decía que hoy en día uno de los elementos que usa Satanás para que el Hijo de Dios pierda su integridad son los celulares, las computadoras, en realidad las redes. Los celulares, las computadoras son simplemente instrumentos, las redes. Cuando pasamos mucho tiempo, o más del tiempo debido, chateando, hablando en privado con personas tal vez del sexo opuesto, caemos en pecado. Y muchos dirán, no, bueno, pero el adulterio es cuando se consuma el hecho. ¿Saben qué? En el momento que yo paso tiempo hablando con otra mujer a escondidas de mi esposa, a espaldas de mi esposa, o viceversa, estoy adulterando, estoy engañando, estoy mintiendo y no estoy siendo íntegro. Y lo triste de esto, que tarde o temprano Dios, que es luz, saca a relucir lo oculto, sale a la luz. Y allí vienen los lamentos. Que el Señor nos ayude, nos guíe y nos sostenga y nos afirme para ser verdaderamente hijos de Dios íntegros. ¿Oramos? Padre Celestial, amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias por esta enseñanza. Te damos gracias, Señor, y te pedimos perdón por nuestra falta de integridad, Señor, para contigo. Y todo lo que eso implica, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser personas de doble ánimo, a no ser personas orgullosas y egoístas que creemos, Señor, que lo que nosotros hacemos es lo correcto. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. No solo por buscar la bendición tuya, sino porque somos llamados a imitarte. Y tú eres fiel. Gracias, amado Padre. Gracias por todos los ejemplos que tenemos en tu palabra que nos incitan a ser fieles, a ser íntegros, Señor. Y como iglesia tuya, aquí en este lugar hermoso del Valle de Punilla, te pedimos, Señor, y te clamamos en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser íntegros. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces nos justificamos y tenemos las herramientas. Tenemos tu palabra completa en papel, tu palabra completa en el formato que lo busquemos. Gracias, Señor, por darnos tantos medios, Señor. Y perdónanos porque nos vivimos admirando del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, la mayoría, eran analfabetos, eran ignorantes, no tenían los medios que nosotros tenemos, Señor. Nosotros hoy tenemos todos los medios, todas las facilidades. Y si nos ponemos a comparar, somos peor de desobedientes y rebeldes y reincidentes que el pueblo tuyo, Señor, el pueblo de Israel. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a serte fiel hasta la muerte, como lo fue Cristo Jesús, nuestro Señor. En el nombre de Él oramos agradecidos. Amén. El Señor les bendiga. Doy gracias al Señor porque verdaderamente Maico me llama ayer a la mañana diciéndome que no estaba en condiciones para darle enseñanza y yo estaba sin dormir ayer porque me ha agarrado el insomnio, me agarró el viejazo con toda, no puedo dormir ahora de noche, había dormido 2 horas y bueno, yo hoy tenía que trabajar y bueno, en fin, pero el Señor que es fiel
Él quiso hablarme a mí, por supuesto, y hablar de lo que quería hoy. En el trabajo pude armar el mensaje. Es que doy gracias y gloria al Señor. El Señor le bendiga.